Alberto Garzón es ministro de Consumo. Ministro, ¿qué tal se encuentra? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a usted por atendernos. Nos atiende desde el estudio de Radio Nacional de España en el Congreso de los Diputados. Hoy se cumplen 4 años del éxito de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa, llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Usted estaba allí, era diputado de la Cámara. ¿Cómo se asoma ese momento? ¿Creía que 4 años después las cosas iban a ser distintas? En fin, ¿se han ajustado a sus previsiones? ¿Cómo se asoma? Pues si digo la verdad, ni siquiera recordaba que era hoy el aniversario y cualquiera diría que han pasado más de una década, porque el tiempo se ha acelerado de tal manera desde entonces que la sensación es que efectivamente ha pasado mucho más tiempo. Lo cierto es que yo creo que aquel fue un punto de inflexión. Aquel fue un punto de inflexión porque se empezó a constituir una mayoría de investidura, en aquel momento para un gobierno solitario. Después vendría, tras varias elecciones generales, un gobierno de coalición, una mayoría de investidura muy heterogénea, muy plural, muy diferente, que sin embargo compartía que había que hacer algo distinto a lo que estaba constituyendo el Partido Popular. Y por el otro lado había un Partido Popular que empezaba a tener una línea de oposición muy distinta de la que parecían esbozar aquellas palabras de Mariano Rajoy que acabamos de escuchar, y que se apuntaba más hacia una competición con Ciudadanos por ver quién canalizaba el nacionalismo, un nacionalismo español que se había agudizado a consecuencia de los fenómenos y de la declaración de la independencia en Cataluña, y que finalmente nos ha conducido a un escenario, pues yo creo que muy claro, de crispación y muy preocupante también. El gobierno de coalición ya ha cruzado el ecuador de esta legislatura intensísima, y le quiero preguntar, ministro, ¿por qué siguen siendo noticia los debates internos que acaban también impactando en la imagen que proyecta el Ejecutivo? Esto es lo que nos dicen las encuestas. ¿Cree usted que la coalición de gobierno debería estar a estas alturas más cohesionada? Bueno, yo creo que se cruzan muchos elementos, y uno de ellos, sin duda, pero nunca hay un solo factor explicativo, hay muchos. Uno de ellos, sin duda, es la ausencia de una cultura de coalición en nuestro país. En Bélgica hay un gobierno de 8 partidos políticos. Imaginemos que por cada discusión se montara la que se monta aquí. Es evidente que un gobierno de coalición implica diferencias de aproximaciones, diferencias políticas a diferentes temas, y por lo tanto eso debería ser algo que estuviera naturalizado. Sin embargo, no tenemos esa cultura política aquí, y todo nos parece que el gobierno de coalición debería estar totalmente de acuerdo en todo, cosa que es literalmente imposible por ser diferentes fuerzas políticas. Junto a esto, pues se suma también evidentemente que, como decía antes, y por recoger la línea que trabajaba antes, estamos hablando de una mayoría de investidura que depende de múltiples acuerdos, de múltiples negociaciones, en un contexto muy difícil, en un contexto con una pandemia, con una guerra ahora, con una invasión imperialista de Rusia en Ucrania, con las consecuencias económicas y sociales, con una situación de crispación política. Es muy difícil alcanzar acuerdos, y sin embargo llevamos más de 140 leyes aprobadas por parte de este gobierno junto con el Parlamento. Creo que el saldo neto, por decirlo así, es muy favorable, pero tenemos que empezar a normalizar que ya se han acabado las épocas de gobiernos en minoría, y que es el momento de normalizar que haya diferencias y no hacer de ellas pues una montaña. Uno de los últimos puntos donde hemos visto distintas posturas, ministro, más allá de algunos capítulos en igualdad, es en la guerra de Ucrania, también en la participación de la OTAN. El presidente ayer en Bruselas hablaba de posiciones testimoniales, pero le quiero preguntar, ¿son testimoniales en su opinión o estructurales? Es decir, ¿cree usted que el debate interno en el Ejecutivo en este ámbito compromete la posición del gobierno? No, depende además de qué estamos hablando. Son diferentes fenómenos, aunque estén relacionados. La invasión imperialista de Rusia sobre Ucrania es un elemento. El otro es si el instrumento para salir de estos problemas, que es previo a la invasión de Rusia, y el instrumento de paz es la OTAN. Y ahí hay diferencias. Vamos a ver, yo soy coordinador de una fuerza política que se fundó en 1986 al calor de las movilizaciones de la OTAN. Yo entonces tenía unos cuantos meses. En la cultura política de Izquierda Unida siempre ha habido claramente la conciencia de que la OTAN no es un instrumento que vaya a resolver los problemas que necesitamos resolver en una línea de paz y de solidaridad entre los pueblos. Y esto es algo que pensamos desde Izquierda Unida y que por lo tanto tiene una serie de consecuencias políticas, pero nosotros formamos parte de un espacio donde no todo el mundo piensa exactamente igual. Un espacio político donde hay gente que no lo tiene tan claro, que tiene dudas, y es razonable en estos tiempos tener estas dudas. Y a partir de aquí, pues nosotros lo que tenemos es, sin embargo,
y ya lo teníamos antes de esta situación más intensa a nivel geopolítico. Tenemos claro que el compromiso nuestro es el gobierno de coalición, y es lo que hemos asumido para tener una priorización de políticas que beneficien a la clase trabajadora en diferentes dimensiones, en el ámbito del mercado de trabajo, en el ámbito de los derechos sociales, en el ámbito de los derechos de igualdad, etcétera, etcétera, y esto es lo que priorizamos, poniendo el acento, por lo tanto, en este acuerdo de coalición, y por lo tanto, podríamos decir, esas otras diferencias que existen en esas otras dimensiones no afectan ni ponen en peligro en absoluto la existencia de un gobierno de coalición, como por otra parte es normal, siguiendo la lógica que explicaba antes de los gobiernos de coalición y las diferencias. ¿Tiene usted dudas sobre la transparencia de los contratos con los que se ha adjudicado la cumbre? No, en absoluto. Son contratos totalmente de acuerdo a la ley, lo dijimos allá en rueda de prensa, tanto Yolanda como yo. Son contratos aprobados en el Consejo de Ministros, no cabe ninguna duda, y por lo tanto, pues en ese aspecto hay una pulcritud administrativa plena. ¿Y por qué si tiene dudas Unidas Podemos? No sé si le ha sorprendido ese posicionamiento político. Bueno, fue unas declaraciones de un miembro de la fuerza política Podemos, que también forman parte de nuestro espacio, y son ellos los que tienen que acreditar porque han hecho esa afirmación. Desde luego yo, como acabo de decir, no la comparto. Ayer vimos a la vicepresidenta desmarcarse de la posición de Podemos sobre los contratos, también a usted. ¿El liderazgo de Yolanda Díaz está en cuestión en ese espacio? ¿O hay alguien interesado en que lo esté? ¿Le da la sensación? Yo tengo la sensación de que Yolanda ha hecho un trabajo extraordinario, especialmente en estos 2 últimos años, que así lo ha visualizado y lo visualiza la inmensa parte de la población española, que ha visto cómo se ha utilizado un instrumento gubernamental y de política, con el descrédito que hay ahora y con la apatía política que hay, para mejorar la vida de las clases trabajadoras. Y esto nos pone ante la posibilidad de que Yolanda pueda encarnar precisamente los anhelos, las aspiraciones de una izquierda, que entendemos que hay que mejorar muchísimas cosas para mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras en nuestro país, y por lo tanto para tener el liderazgo de un espacio que es un espacio heterogéneo, que es un espacio complejo, que es un espacio que tiene que sumar a mucha gente que ahora mismo no está, tanto a fuerzas políticas como a movimientos sociales, y que por el calor de los tiempos, pues lo más probable y lo más interesante es que ese espacio que se está construyendo tenga un protagonismo ciudadano, donde los partidos tengamos un rol secundario de apoyo, de sostén, incluso en muchos casos ideológico, pero hace falta que el protagonismo lo recupere la ciudadanía, una ciudadanía que está, bueno, pues muy hastiada de la crispación política, del clima actual, y esto pues es mayoritario en el espacio político, y yo creo que es muy importante proteger a Yolanda Díaz, y es muy importante que esto salga adelante, no solo por el bien de nuestro espacio político, sino por el bien de las posibilidades de que siga reproduciéndose en el gobierno unas fuerzas progresistas con capacidad de intervención social. Me dice proteger a Yolanda Díaz, ha utilizado esa palabra, señor Garzón. ¿La parte de Podemos también tiene interiorizada esa posición que usted defiende? Bueno, eso es una pregunta que se les tiene que plantear a ellos. Ellos públicamente siempre han reconocido que Yolanda Díaz tiene el liderazgo y tienen su compromiso. Yo creo que eso es importante, y con eso tenemos que quedarnos. No sobra nadie. Esto es un espacio para sumar. Este es un espacio para incorporar a la gente de Podemos, una militancia totalmente de oro, una militancia que ha trabajado contra viento y marea, también la militancia de Izquierda Unida, la militancia de otras fuerzas políticas, pero hay que sumar a mucha gente que puede caer en la resignación si no lo hacemos bien, mucha gente, como decía antes, hastiada, mucha gente desafecta, mucha gente que no se sitúa en las coordenadas izquierda-derecha, pero que simpatiza con lo que estamos haciendo y lo que está haciendo particularmente Yolanda, mucha gente en los sindicatos, mucha gente en los movimientos sociales. Hay que articular todo eso, y yo creo que Yolanda puede hacerlo, y por supuesto seguro que Yolanda va a encontrar múltiples obstáculos y muchas problemáticas que habrá que abordar, pero por eso decía proteger, porque hay que conseguir que todo eso sea superado, y para eso, bueno, pues desde Izquierda Unida al menos lo tenemos absolutamente claro. Señor Garzón, si sale adelante el proyecto político que defiende Yolanda Díaz, será más, entiendo yo, que una coalición de partidos, ¿no? Usted defiende que sea un proyecto ciudadano, es decir, ¿habrá más independientes en las caras visibles que cuotas de partidos en ese proyecto político?
Bueno, eso es algo que hay que ir construyéndolo. Yo vengo además de la militancia en el 15M, yo vengo de los movimientos sociales, luego fui militante de Izquierda Unida y luego he acabado siendo coordinador de una fuerza política de más de 35 años de historia. Yo creo que hay que entender el signo de los tiempos. La gente ve la política, enciende el televisor, pone la radio y lo que ve son cosas que no le gusta, que no le parece que sean soluciones a sus problemas cotidianos. Y hay que poner soluciones a los problemas cotidianos y a eso es a lo que debemos dedicarnos, debemos reconectar. Y para reconectar pues hay que utilizar las fórmulas que sean más exitosas, que sean más eficaces, que permitan a la gente sentir que la política es un instrumento que de verdad es útil para mejorar la vida. Y en este sentido el instrumento que estamos construyendo y que Yolanda está pilotando es un instrumento, yo creo que acierta al afinar el acento y poner el protagonismo en la gente, digamos, que no está tan afectada o que no tiene tan interiorizada determinadas dinámicas políticas internas que existen, que consumen mucha energía, mucho tiempo y que normalmente pues no son tan eficaces como nos gustaría. Los partidos somos necesarios, somos instrumentos fundamentales. Izquierda Unida tiene una presencia muy importante a nivel municipal. Hace poco nos reuníamos en Asturias, una región como Asturias que somos la segunda fuerza municipal, pero en total tenemos más de 2.000 concejales y alcaldes. Bueno, pues eso es fundamental, igual que la militancia de Podemos, igual que la militancia de otras organizaciones políticas, pero el signo de los tiempos nos apunta a que no podemos conformarnos con eso. Nosotros lo que queremos es transformar el país. Y para transformar el país necesitamos sumar a mucha gente que está fuera, mucha gente que no entiende lo que nosotros hacemos en el día a día dentro de los partidos. Y por lo tanto, pues tenemos que ser abiertos, ser flexibles a fórmulas y el protagonismo ciudadano, pues en este caso, es fundamental reconectar con toda esa gente. Alberto Garzón es ministro de Consumo, es coordinador general de Izquierda Unida y es economista. Y voy a entrar en esta parte de la entrevista con algunos detalles de los que me interesa conocer la opinión del señor Garzón. El presidente del gobierno abre la puerta a prorrogar las ayudas del Real Decreto Anticrisis. ¿Cree usted que hay que extenderlo o que hay que hacer cambios en ese Real Decreto? Bueno, yo creo que hay que estar abierto a las dos posibilidades. Sobre todo hay que entender que estamos afrontando un momento muy difícil para las familias trabajadoras, especialmente cuando hablamos de la inflación. Estamos hablando de la pérdida de poder adquisitivo, estamos hablando de que suben los precios de alimentos básicos en una cesta de consumo y sin embargo no suben al mismo tiempo los salarios. Esto ha llevado a la heterodoxia al Banco Central Europeo cuando recomienda, por ejemplo, subir los salarios. Bien, pues estamos viendo cómo se está redefiniendo todo el panorama político de la teoría política y económica y nos obliga, por lo tanto, a ser audaces. Y ser audaces significa tener muy claro que el principal objetivo de un gobierno progresista tiene que ser proteger a las familias trabajadoras y proteger a los más vulnerables. Y por lo tanto, un escudo social, como hemos puesto de manifiesto y en marcha desde la pandemia en adelante, es algo que tiene que ser un instrumento básico. A partir de ahí se tiene que reconstruir todo. Nosotros necesitamos cambiar nuestro modelo productivo, hemos hablado muchas veces de ello, hemos hablado de la necesidad de utilizar los fondos europeos como una palanca, no solo para una reindustrialización, sino para una reindustrialización que eleve el contenido tecnológico de nuestra producción y de nuestras exportaciones, y al mismo tiempo tenemos que combatir la enorme desigualdad que yo creo que es origen de muchos de los malestares y expresiones políticas que estamos viendo en los países occidentales, particularmente en Europa. Por situar un elemento concreto, la ayuda al combustible, ministro. ¿Da igual ayudar al combustible a las rentas altas que a las rentas bajas? Es decir, ¿hay que introducir progresividad en estas medidas, en su opinión? Claro, no da igual. Las medidas, desde la cultura política de la que yo vengo y desde la teoría política que yo vengo, que está basada en el keynesianismo original y con mayor heterodoxia también en otras fuentes de tradiciones políticas, nos habla de la necesidad de la progresividad. Eso dice también nuestra Constitución, por ejemplo, en el ámbito fiscal. Pero en este caso está claro, vamos a tener que elegir medidas y las que sean las más eficaces, y en su momento lo eficaz era que tuviera una implantación directa, y por eso se hizo una medida de apoyo al conjunto de la población en el ámbito de los suministros de combustible fósil, en este caso de la gasolina. Ahora de lo que tenemos que hablar es de si es posible precisar mucho mejor esto para que sea todavía más eficaz, por lo tanto dirigiéndose a la subvención de esta materia solo a aquellas rentas
personas que verdaderamente lo necesiten o que estén mucho más expuestas sencillamente porque son más vulnerables. Porque al fin y al cabo, pues cuando son subvenciones a toda la población, pues estamos hablando de una medida regresiva. No necesita la misma cantidad de subvención una gran fortuna que cobra 200.000 euros al año que una pequeña fortuna que, por decirlo de alguna manera, irónicamente, que no llega ni a 10.000 euros al año. ¿Da tiempo a introducir progresividad, que técnicamente es algo complejo, en un Real Decreto que tiene que estar aprobado en unas semanas en Consejo de Ministros? Aquí la política se tiene que poner siempre por encima de lo jurídico. Si no entra en este Real Decreto por razones técnicas, tendrá que entrar en otra fórmula. Es decir, al final la clave es que las medidas se puedan implantar. Y se está debatiendo desde hace bastante tiempo en cómo podemos afinar y precisar mucho mejor para focalizar la medida y que sea mucho más eficaz y sobre todo más progresiva, y entonces habrá que encontrar la fórmula jurídica que mejor se adapta. Si no llega al Real Decreto, pues tendrá que llegar en otra fórmula. ¿Usted apuesta por cruzar datos de IRPF? ¿Cómo introduciríamos progresividad en esa materia, por ejemplo? Bueno, esto es algo que ahora mismo se está estudiando y se está negociando. Tampoco quisiera interferir, pero la experiencia nos dice que efectivamente lo que tenemos que hacer es estructurarlo, las ayudas, en función de la renta. Esto es básico de entender. Es decir, al final tu capacidad de llenar el combustible depende fundamentalmente de tu restricción presupuestaria. Y si tú tienes un presupuesto más elevado, pues tendrás más capacidad. Entonces lo que hay que hacer es ayudar a los más vulnerables, que son pues decenas de miles de familias españolas que necesitan el coche porque hay ausencia de infraestructuras en servicios públicos o porque por las razones que fuera necesita el coche para ir a trabajar y se le está encareciendo de manera brutal ese transporte absolutamente necesario en esas condiciones, sin embargo, sin que se produzca una subida de salario. Por lo tanto, estamos hablando del empobrecimiento relativo de esos sectores poblacionales. La alta inflación, un 8,7% en mayo, ¿está cambiando el patrón de consumo de los ciudadanos? ¿Qué datos tienen ustedes en el Ministerio? Pues realmente lo que tenemos es un problema que se puede convertir en un problema mucho más grave, que es la espiral inflacionista, y que obedece sobre todo desde hace unos meses al efecto de los bienes energéticos, y cuando miras la inflación subyacente los datos no son tan elevados, pero también están al alza. Eso quiere decir que las empresas están repercutiendo los costes que ellos tienen en el proceso de producción, sobre todo costes energéticos, los están repercutiendo en los productos finales que pueden ser de alimentación. A esto tenemos que sumarle no solo el componente energético, sino un componente que va a ser importantísimo para los próximos meses y que a nosotros nos preocupa mucho, especialmente en el Ministerio de Consumo, y es que estamos hablando de suministros básicos que forman parte de la alimentación, como puede ser el trigo o como puede ser incluso algunos minerales que ya están escaseando por la guerra de Ucrania, pero también, por ejemplo, por los efectos del cambio climático en la India o en Bangladesh, que lo que están haciendo es que haya una escasez de esos productos. En el caso del trigo es un efecto directo, porque al final pues tenemos toda una serie de productos derivados del trigo, empezando por los cereales, pero después también tenemos una serie de minerales que se utilizan, por ejemplo, para los fertilizantes, los cuales a su vez se utilizan en la producción agraria. Es decir, se nos está reproduciendo una serie de problemas, porque vivimos una economía interrelacionada, no solo globalmente, sino también entre sectores, y empieza a tensionarse mucho ese problema. Por lo tanto, necesitamos estar muy preparados para afrontar diferentes escenarios, dado que en este tipo de materiales, por ejemplo el trigo, se almacenan durante unos cuantos meses, y cuando el problema ha comenzado tienes una serie de márgenes, una serie de colchón, pero cuando ya pasan esos meses, pues empieza a verse cómo además se multiplican los problemas, incluyendo la especulación financiera y otra serie de fenómenos un poco más complejos. Ha presentado en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de atención a la clientela. Comenzará su tramitación parlamentaria. Si culmina en tiempo y forma en esta legislatura, ministro, cuando entre en vigor esta ley, si una empresa no cumple, ¿dónde podrá acudir el cliente afectado? Bueno, tiene los instrumentos que ya existen en las comunidades autónomas, y también ahora, gracias a que nosotros hicimos un Real Decreto en el Ministerio de Consumo, hay un régimen sancionador del propio Ministerio, que serán aquellos que se encarguen de las sanciones respectivas. Esta es una ley que llega más de 10 años tarde. El primer intento fue en el 2011 con el Departamento de Leire Pagín, pero se convocaron elecciones anticipadas y no pudo culminarse. Nosotros esperamos culminarlo porque ya estamos en el tramo final, ya solo falta el trámite parlamentario, y lo que hace es poner a nuestro país pues un suelo de calidad y de servicios de atención al cliente
que mejora la vida de las personas, no solo ahorrándoles tiempo y energía, que todos sabemos que la perdemos y que nos genera muchos quebraderos de cabeza muchas veces llamar a estos números de atención al cliente, sino también nos ahorra dinero. Al final se trata de incentivar soluciones, de poder acogerse a un derecho efectivo, que es el derecho de la protección al consumidor, y que hoy en día, desgraciadamente, pues acabas en laberintos administrativos o acabas en llamadas interminables, gastando dinero, perdiendo tiempo. Bueno, todo eso se acabará cuando la ley entre en vigor. Nos queda un minuto, ministro, pero ¿cómo va a garantizar usted que la ley se cumple? Bueno, porque la ley establece una serie de restricciones y por lo tanto también tiene un régimen sancionador. Como ocurre con cualquier sector, hay una serie de vigilancia y hay por lo tanto sanciones, y las empresas se tienen que adaptar, y además se tienen que adaptar de manera importante, que ojo, es sencillamente homogeneizarse y homologarse con otras empresas del resto de Europa, donde estos temas, sobre todo en el norte de Europa, pues se ven como un elemento de competitividad en la empresa, y las empresas suelen hacer gala de estos servicios. En España esto no ha sido tradicionalmente así. Esperemos que vaya cambiando y las empresas lo vean como una oportunidad para mejorar su marca y su reputación. ¿Esta ley va a obligar a las empresas a tener que contratar más trabajadores para cumplir con los requisitos? Sin duda van a tener que adaptar y mejorar los servicios de atención al cliente, no solo por el tema de la calidad del servicio, sino incluso en muchos casos porque afecta también a la diversidad de nuestra población. Tiene algunos postulados, por ejemplo, para personas con discapacidad o personas mayores que puedan tener alternativas a la llamada telefónica, por ejemplo, con mensajes en mensajería instantánea o vídeos con lengua de signos, que al final faciliten que al final el derecho se pueda ejercer. Ministro, va a hacer campaña en Andalucía a partir de pasado mañana. ¿Va a coincidir con Errejón y con Yolanda Díaz allí? Pues tengo una fotografía. Tengo una decena de actos. De hecho, ya estuve este fin de semana 2 días, y como andaluz además estoy especialmente interesado, y por mí sería maravilloso compartir cartel con Íñigo Errejón, con Yone Belarra, con Irene Montero, con Yolanda Díaz y sobre todo con los compañeros y compañeras de Andalucía. Creo que tenemos un reto muy importante ahí y creo que hay que estar por encima de todas las demás cuestiones internas. Alberto Garzón es ministro de Consumo. Le agradezco mucho que se haya acercado a los micrófonos de la radio pública. Un saludo, buen día. Muchísimas gracias, buenos días.